La guerra que devastó una nación, 1864-1870. En la segunda mitad del siglo XIX, América del Sur era un continente joven y aún inestable. Las nuevas naciones surgidas tras las guerras de independencia buscaban consolidar sus fronteras, fortalecer sus economías y definir su lugar en el equilibrio político regional. Pero bajo esa aparente calma, crecían tensiones que pronto desembocarían en uno de los conflictos más devastadores de la historia sudamericana. Ese conflicto sería conocido como la Guerra del Paraguay o la Guerra de la Triple Alianza. Entre 1864 y 1870, Paraguay se enfrentaría a una poderosa coalición formada por Brasil, Argentina y Uruguay. Lo que comenzó como una disputa regional terminaría convirtiéndose en una guerra total que transformaría para siempre el destino de Paraguay. En el centro de esta historia se encontraba Francisco Solano López, presidente del Paraguay. Solano López era un líder ambicioso y profundamente nacionalista. Había heredado el poder tras el gobierno de su padre, Carlos Antonio López, quien había impulsado una modernización considerable del país. Paraguay, a pesar de su aislamiento geográfico, había desarrollado una estructura estatal fuerte, una economía relativamente estable y un ejército considerable para su tamaño. El país contaba con fábricas militares, astilleros y una organización estatal que buscaba proteger su independencia frente a las influencias externas. Pero Paraguay también estaba rodeado por vecinos mucho más grandes y poderosos. Al norte y al este se encontraba el Imperio del Brasil, la mayor potencia de América del Sur en aquel momento. Al sur y al oeste estaba Argentina, una nación en proceso de consolidación política bajo el liderazgo de Bartolomé Mitre. Y entre ambos se encontraba Uruguay, un pequeño país atrapado en constantes guerras civiles entre dos facciones rivales, los blancos y los colorados. En 1864, Brasil decidió intervenir militarmente en Uruguay para apoyar al Partido Colorado en la guerra civil. Para Francisco Solano López, aquella intervención alteraba peligrosamente el equilibrio político de la región. Temía que Brasil expandiera su influencia en el Río de la Plata y rodeara a Paraguay con gobiernos aliados a sus intereses. Convencido de que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde, Solano López tomó una decisión arriesgada. En noviembre de 1864 ordenó la captura de un barco brasileño que navegaba por el río Paraguay. Poco después, tropas paraguayas invadieron la provincia brasileña de Mato Grosso. La guerra había comenzado. Pero el verdadero punto de ruptura ocurrió cuando López solicitó permiso al gobierno argentino para que sus tropas cruzaran territorio argentino con el objetivo de atacar Brasil desde el sur. El presidente argentino Bartolomé Mitre negó esa autorización. Solano López respondió invadiendo la provincia argentina de Corrientes en 1865. Aquella decisión cambió todo. Argentina se unió inmediatamente a Brasil, y poco después el nuevo gobierno de Uruguay también se sumó a la alianza. Así nació la Triple Alianza. El tratado firmado entre los tres países tenía un objetivo claro: derrotar completamente al gobierno de Solano López. En los primeros meses de la guerra, el ejército paraguayo mostró una notable capacidad militar. Paraguay movilizó decenas de miles de soldados y lanzó ofensivas rápidas contra territorios brasileños y argentinos. Sin embargo, la ventaja inicial no duraría mucho. Brasil y Argentina poseían poblaciones mucho mayores, economías más grandes y acceso a recursos industriales que Paraguay no podía igualar. A medida que avanzaba el conflicto, la superioridad material de la Triple Alianza comenzó a imponerse. Uno de los enfrentamientos más importantes ocurrió en 1866, en la Batalla de Tuyutí, considerada la batalla más grande de la historia de América del Sur. Más de 50.000 soldados participaron en el combate. Las tropas paraguayas lanzaron un ataque masivo contra las fuerzas aliadas, pero fueron repelidas con enormes pérdidas. Miles de soldados murieron en pocas horas. La guerra se volvía cada vez más brutal. Meses después ocurrió otro enfrentamiento decisivo, la batalla de Curupaití. En esta ocasión, las fuerzas paraguayas lograron una sorprendente victoria defensiva. Aprovechando fortificaciones bien preparadas, los soldados paraguayos causaron enormes pérdidas a los aliados, que atacaron frontalmente bajo el fuego de artillería. Pero esa victoria sería temporal. Con el paso de los años, Paraguay comenzó a sufrir un desgaste devastador. Sus ejércitos se reducían constantemente. La economía colapsaba. Las ciudades quedaban destruidas. Uno de los puntos estratégicos más importantes del conflicto fue la fortaleza de Humaitá, conocida como el Gibraltar de América del Sur.
Esta fortaleza protegía el acceso al río Paraguay y representaba una barrera clave para el avance aliado. Durante años, los aliados intentaron capturarla. Finalmente, en 1868, tras un largo asedio, Humaitá cayó en manos de la Triple Alianza. La caída de Humaitá abrió el camino hacia Asunción, la capital paraguaya. Ese mismo año, las fuerzas aliadas ocuparon la ciudad. Pero la guerra no había terminado. Francisco Solano López se negó a rendirse. En lugar de capitular, decidió continuar la lucha en el interior del país. Lo que siguió fue una fase aún más desesperada del conflicto. El ejército paraguayo comenzó a reclutar adolescentes, ancianos e incluso niños para continuar la resistencia. El país estaba agotado. Las pérdidas humanas eran inmensas. Se estima que Paraguay perdió una gran parte de su población, especialmente de hombres adultos. Aún así, Solano López continuó la guerra. Finalmente, el 1 de marzo de 1870, las fuerzas brasileñas alcanzaron a López en la región de Cerro Corá. Allí ocurrió el último enfrentamiento. Cuando fue rodeado por las tropas enemigas, el presidente paraguayo se negó a rendirse. Según la tradición histórica, pronunció sus últimas palabras antes de morir en combate. «Muero con mi patria». Con su muerte, la guerra llegó a su fin. El Paraguay quedó devastado. El país perdió gran parte de su población, su economía quedó destruida y grandes extensiones de territorio fueron cedidas a Brasil y Argentina. La Guerra del Paraguay se convirtió en el conflicto más sangriento de la historia de América del Sur. Pero también dejó una lección profunda sobre las consecuencias de la guerra total. Las ambiciones políticas, los errores estratégicos y las tensiones regionales pueden transformar disputas locales en tragedias humanas de enormes proporciones. La historia de esta guerra sigue siendo objeto de debate entre historiadores. Algunos ven a Solano López como un líder que defendió la soberanía de su país frente a potencias más grandes. Otros lo consideran responsable de haber llevado a Paraguay a una guerra imposible de ganar. Pero lo que nadie discute es el impacto que este conflicto tuvo en la historia del continente. La Guerra del Paraguay cambió para siempre el mapa político del Río de la Plata y dejó una huella profunda en la memoria de América del Sur. Y aún hoy, más de un siglo después, sigue siendo recordada como una de las guerras más trágicas de la historia latinoamericana.